Bienvenidos a esta quinta temporada de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y TV Perú. Y para este año contamos con el retorno de la destacada periodista Rocío Aliaga, a quien damos la bienvenida. Gracias, Francisco. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarme con ustedes a través de esta pantalla, la pantalla de todos, y a través de este esfuerzo que busca acercarles las mejores herramientas para convivir en un país, en una nación. Tus derechos, Francisco. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, Rocío? Bueno, de hecho, hoy tenemos un tema que está en la sensibilidad de todos, pues nos afecta a todos en la seguridad, y en tanto todos tenemos derecho a la seguridad y a defendernos, seguridad ciudadana es el tema que hoy nos convoca. Entonces vamos a ver este informe que has preparado. Muy bien, adelante. Percepción versus realidad. Parece ser la disyuntiva en que la discusión de la seguridad ciudadana se ha decantado enfrentando las cifras con la sensación en las calles. Discusión exacerbada por los últimos casos que alarman a la ciudad capital. Y es que es cierto, ante la comparación con ciudades y países más violentos como México, Venezuela o El Salvador, nuestro país no refleja signos de gravedad. De hecho, el Perú es uno de los países con la tasa de homicidios más baja de la región. Sin embargo, el compararnos con realidades que se encuentran en peor situación no nos hace más seguros. Hay miedo y este se siente porque se vive y se ve en las calles. Para muestra, las grabaciones de las cámaras de seguridad que registran como mudos testigos, desde pirañas hasta sicarios. Esto último, un penoso y cada vez más mencionado fenómeno que crece mientras recluta menores de edad por los vacíos legales que ellos representan para la justicia. ¿Es cuestión de percepción? Sí, la realidad la alimenta y se acrecienta con la sensación de que no se toma en serio el asunto. En el artículo 44 de nuestra Constitución se estima como deberes primordiales del Estado el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, mientras que más adelante en el artículo 166 se comprende como finalidad de la Policía Nacional el prevenir, investigar y combatir la delincuencia. De momento, ningún esfuerzo desde las instituciones que debieran estar atentas a estas demandas han tranquilizado a la población que ve cómo la inseguridad va ganando terreno, habiéndola identificado como uno de los 3 principales problemas del país por encima de la corrupción, la pobreza y el desempleo. Pese a que, y vuelven las comparaciones, el Perú se mantiene como uno de los países con menor violencia homicida de la región, resulta de utilidad revisar nuestras propias cifras en nuestras ciudades. Amazonas y Madre de Dios encabezan la lista de violencia homicida, seguidos de Cusco y Arequipa. Mientras que en el rubro delitos, Tumbes, Callao, Moquegua y Lima registran la triste delantera. Ya en la violencia denominada como falta, destaca un penoso detalle. La violencia familiar ha superado al hurto simple y ubica a Madre de Dios, Moquegua, Arequipa, Callao, Tacna, Lima, Lambayeque, Apurímac, Tumbes, Cusco y La Libertad por encima del promedio. Violencia en casa que iremos a cosechar. Señalar además que las cifras de violencia doméstica son el único punto que nos lleva a liderar el ranking de Latinoamérica. Preocupante. Se esperan las propuestas y esto involucra a más sectores que la policía. Y ese es el mapa de nuestros miedos. Realidades que bien pudieran situarnos en ese punto donde en algún momento se vieron también otros países de la región, y a ver si les suena, pero fueron de programas como la mano dura a la mano superdura y ninguno dio resultado. Les tomó años llegar a la opción llamada la mano inteligente, que no solo se concentra en atacar las consecuencias, sino también las causas del delito, las causas de la violencia. Bueno, ese es un poco el panorama de cómo está la seguridad ciudadana, Francisco, no solo en Lima capital, sino a nivel nacional, y de cómo este punto de percepción versus realidad es un poco el punto en el que se ha decantado toda la discusión.
En el tema de seguridad ciudadana yo quiero incidir en la Constitución. La Constitución establece todo el sistema de seguridad nacional, pero también se refiere a la policía. Tanto la Constitución del 79 como la de 1993 se refieren y tienen disposiciones precisas sobre el rol de la policía, ¿no? Lamentablemente la policía desde hace muchos años está en una gran crisis. Pero es solo la policía el punto álgido de todo este tema, lo aclaramos luego con los entrevistados. Por supuesto, y para eso tendremos a César Ortiz Anderson en el siguiente bloque, Rocío. Muy bien, nos vemos luego de la pausa, no se vayan. Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Tus Derechos para hablar de seguridad ciudadana. Estamos ahora con César Ortiz Anderson, él es presidente de APROSEC, Asociación Pro Seguridad Ciudadana, a quien agradecemos esta mañana por acompañarnos. Señor Ortiz, buenos días, gracias por estar aquí. Y vamos a ir un poco a este punto, en el que parece haberse decantado toda esta discusión de seguridad o inseguridad ciudadana, percepción versus realidad. Nos hemos acostumbrado medio a convivir con esta inseguridad o este miedo que tenemos a veces de que llegamos a casa y queremos abrir rápido la puerta porque ya nos han seguido o nos pueden sorprender de pronto. ¿Qué tan cierto es este miedo o qué tan es exacerbado por los medios? ¿Qué tan es realidad o simplemente una ilusión? Gracias por la invitación, buenos días. Ante todo, la percepción es el sentimiento, ¿no es cierto?, que tienen las personas de ser la próxima víctima de esta vorágine delictiva que se vive en la ciudad y en el país en general. Hay una percepción muy alta para la realidad de victimización, que si bien es cierto ha crecido en algunos delitos, no estamos a niveles como otros países lo tienen. Por ejemplo, Caracas, Venezuela, es una ciudad mucho más peligrosa que Lima. Muchas ciudades de México, ¿no es cierto?, Ciudad Juárez, Tijuana son más peligrosas que Lima. No, pero ya ¿dónde estaríamos? No, pero es que la gente ya, ¿no? El barómetro de las Américas nos señala como la ciudad más peligrosa de la región, lo cual no estoy de acuerdo yo. Buenos Aires, Argentina, tiene más delitos que Lima. Entonces, si bien es cierto, eso no es un consuelo, pero es una realidad. Lo que hay que hacer es que tenemos que entrar a la nueva seguridad, que es la prevención, disuasión manejada por los ciudadanos. O sea, el ciudadano quiere que el Estado gobierno haga todo y nosotros simplemente no hacer nada, y eso no es correcto. Pero luego está este tema de la duda también en las autoridades, ¿no? Porque es solo un tema de gente que dirige. Hay todo ahora un pedido de interpelación al ministro del Interior. Otros, en una expresión media medieval, han pedido la cabeza del director de la Policía Nacional, como si eso fuera a solucionar las cosas. ¿Es cuestión de quiénes dirigen o cuál es el problema? A ver, es un tema que hay que hacer un trabajo integral y articulado, ¿no es cierto? Policía, justicia, que es Ministerio Público, Poder Judicial, Sistema Penitenciario. Tenemos que abordar desde esas 4 instituciones importantes la lucha contra el crimen, contra la delincuencia. Parece que en estos momentos, lamentablemente, no se cuenta con el recurso humano, ¿no es cierto?, que pueda articular y liderar todo esto que estamos proponiendo. Pero es que es tremendo plan, pero ya tienen el tiempo suficiente tal vez para haber elaborado alguno en ese sentido, porque se tiene la impresión de que es solo un tema de policía, ¿no? Seguridad ciudadana es la policía, que no se ven las cosas, pero en realidad esto va un poco más allá, es un tema más transversal. Mire, hemos estado trabajando nosotros con A-Control Security, con el criminólogo Gustavo Dávila Angulo, que es mi socio, y sí hay, digamos, caminos para seguir y poder reducir la criminalidad en el país. Pero como te digo, ¿hay voluntad política? Sí la hay, definitivamente hay voluntad política. Pero el presidente no está rodeado ahorita de gente que conozca la problemática a fondo y que puedan diseñar una estrategia adecuada para poder articular lo que hemos conversado, ¿no? Estas instituciones, y también que la ciudadanía sea parte, igual que los alcaldes, presidentes de región, ¿no es cierto?, que el delincuente quede notificado, que hoy día todos nos unimos, ¿no es cierto?, para enfrentar, no enfrentar directamente a un delincuente armado, enfrentar con la solidaridad, con la prevención al delito. Claro, porque luego tenemos derecho a la seguridad ciudadana, pero también tenemos derecho a defendernos y podríamos tal vez caer, usted señaló en algún momento, las realidades de otros países, de la región, de otros escenarios en los que se ha llegado a unos niveles ya de violencia altísimos, en el que la ciudadanía está armada y bueno, pues se agarran ahí a balazos para solucionar las cosas. Si no hacemos atención a los errores que se cometieron en la región, que pasaron de la tolerancia cero a la mano dura, a la super mano dura,
para luego decantarse por la mano inteligente, ¿podríamos pasar como condenados por lo mismo? Sí, y podríamos mirar, por ejemplo, en la región que ha caminado, que ha funcionado. Colombia es un ejemplo a seguir. Colombia estuvo con problemas muy serios en su policía y se inició una profunda reforma estructural en la policía. ¿Quién inició? Un general Rosso Serrano. Entonces, y tuvo el apoyo en ese momento político. Y luego de 4 años, la policía de Colombia se ha convertido, hoy día es una de las mejores de la región, reconocida después de los carabineros de Chile. ¿Cuántos salieron? Casi 12.000 malos elementos policiales. Tuvieron que salir de la institución porque están involucrados con el crimen, con el narcotráfico y bueno, y la corrupción en general, ¿no? No, usted que está un poco empapado en el tema, ¿no se ha consultado al gobierno de Colombia para a lo mejor vernos en su reflejo y traer ese tipo de plan para acá? Me imagino que sí, por lo menos saben que así ha sido en Colombia, pero no es tan fácil hacer una reforma estructural acá en el país. Obviamente la policía pues, tiene cierta resistencia, ¿no es cierto? El Ministerio del Interior y la policía como institución les es difícil hacer una reforma que nazca desde la misma policía, ¿no? Acá lo que falta realmente, en mi opinión, es un líder de la policía, ¿no es cierto?, que pueda abanderar la lucha desde la institución contra la delincuencia. Ahora no está ese líder, no existe, no lo... Hace años que no existe ese líder, ¿no? No vemos un policía que la gente lo reconozca como líder de la policía, ¿no? Porque luego vienen estos casos emblemáticos, ¿no?, del crimen y se nos tranquiliza, entre comillas, un poco con que nuevos patrulleros y más policías en la calle, pero eso un poco yala, no da solución. El tema no es más policías, es importante más policías, pero yo prefiero calidad que cantidad de policía. O sea, prefiero una policía que esté entrenada, capacitada, bien equipada, con buenas comunicaciones, bien supervisada, bien controlada, una inspectoría muy fuerte, ¿no es cierto?, a tener más policías que no cumplan con esas condiciones. Entonces, empecemos las cosas como se deben empezar, ¿no? Antes de repotenciar a cualquier institución, hay que limpiarla primero. Entonces mi opinión es que limpiemos a la policía, limpiemos la justicia, porque esa corrupción existe y los mismos presidentes de justicia sí lo indican, ¿no? El presidente del Poder Judicial obviamente acepta que hay temas de corrupción y la OMA tiene que trabajar más fuerte para detectar, ¿no es cierto?, y sacar a toda esa gente que está metida en el Poder Judicial y que está haciendo un daño tremendo. ¿Se podría privatizar la parte, por lo menos, de logística o de administración o la parte administrativa de la policía? Yo diría que la parte administrativa sí se podría. Además, ha salido un experto hace pocos días a decirlo. Yo creo que sí se podría. Como se podría también sacar de los penales, ¿no es cierto?, a la policía, dejarlo solamente en la parte externa y que sea el INPE, que es la función del INPE, manejar los penales desde dentro. Pero es que es todo un tema en realidad, ¿no? No es solo, usted mencionó otras instituciones más, porque luego se capturan a los sujetos, se lo mandan a los penales, pero ahí es otra historia porque salen con maestría en delinquir y bueno, terrible la situación. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por habernos expuesto estos puntos. Nos vamos a ir nosotros a la pausa, pero regresamos con más. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor César Bazán, abogado del Instituto de Defensa Legal y experto en temas de seguridad ciudadana. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. Tenemos entendido que ustedes han publicado un informe anual 2012 sobre seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de este informe? Sí, déjame decirte en primer lugar que el Instituto de Defensa Legal desde hace ya varios años analiza el estado de la seguridad ciudadana en el país. Lo ha hecho en el 2010, 2011 y ahora en el 2012 hemos también analizado cómo estuvo la situación y hemos trabajado en base a 3 capítulos en el informe. En el primero hacemos un análisis del fenómeno delictivo en América Latina y de la situación de inseguridad en América Latina y cómo está el Perú dentro de este panorama regional. En el segundo capítulo vemos la actuación de las diversas instituciones, tanto del Ejecutivo como del sistema de justicia, y el INPE y otras instituciones, también los gobiernos locales.
Y en el último capítulo lo que hacemos es presentar estadísticas sobre recursos, tanto humanos como materiales, para enfrentar la delincuencia. Ah, muy bien estructurado. ¿Y cómo estamos a nivel de América Latina? Sí, a nivel de América Latina hay varios indicadores. El primero nos dice que los peruanos nos sentimos mucho más inseguros en nuestro país, en nuestras ciudades, que en otros países de América Latina. Estamos casi a la cabeza de la sensación de inseguridad en la región. De sensación, pero ¿eso será verdad? Porque hay países mucho más violentos. Más... Exactamente, ese es un dato que de alguna manera contrasta con otros datos como tasa de homicidios o tasa de robos que terminan con homicidios, y en eso estamos no a la cabeza de la región, o sea, no somos los peores de la región, sino que estamos a media tabla, por decirlo de alguna manera. O sea, combinamos por un lado percepción, una gran percepción de inseguridad, con un término medio en cuanto a, por ejemplo, indicadores de homicidios. Este informe tiene también algunas estadísticas y datos interesantes, ¿no? ¿Nos podrías ilustrar en relación al análisis que han hecho en el Perú el año pasado? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, lo que hemos hecho es pedir información a las comisarías y a la policía en general, y donde no los pudimos conseguir, hemos ido hasta las comisarías. Hemos recorrido gran parte de las comisarías de Lima, Lima Metropolitana, Balnearios y del Callao, y hemos podido analizar ciertos datos, ¿no? Y sacar estadísticas. Por ejemplo, tenemos que hay una distribución bastante desigual en Lima Metropolitana de los efectivos policiales. Por ejemplo, a la cabeza de la distribución se encuentra San Isidro, donde un policía cuida más o menos aproximadamente a 230 personas, 220 personas, y en distritos como Ate, un policía cuida aproximadamente a 2.400 personas. O sea, hay una gran disparidad en la manera como se están distribuyendo los recursos. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que no hay criterios claros para la distribución de recursos. Las desigualdades que se producen en la sociedad se reproducen también en la repartición de los recursos policiales. Es decir, no se tiene claridad. Nosotros conversamos con el ministro Pedraza y le preguntamos esto, y nos dijo que efectivamente anteriormente no habían criterios claros. Y sin embargo, desde su gestión, él está proponiendo mayor claridad y una mejor distribución de los efectivos. Sin embargo, nos dijo también que esto era algo progresivo y que no se iba a conseguir de la noche a la mañana. Además, la Constitución, cuando asigna la función a la policía, se supone que lo hace en términos de ciudadanos, ¿no? Y el ciudadano que vive en Ate o en Huaycán o en alguna otra zona periférica de la ciudad tiene los mismos derechos que alguien que vive en Surco, San Borja o San Isidro. Cuando nosotros preguntamos por qué había esta distribución de la policía, lo que se nos respondió es que había una mayor concentración en determinados distritos, lo que es cierto, ¿no? De actividad financiera o de instituciones que merecían protección. Nos parecen buenas razones, pero también nos parecen buenas razones que se repartan los policías a partir del índice delictivo o la comisión de determinados asaltos o determinadas cosas. Y además otro aspecto, ¿no? Si bien es cierto, puede ser que San Isidro sea el centro financiero, pero para eso debería haber una policía especializada. De lo que hablamos con efectivos es del policía que está próximo al ciudadano, ¿no? Claro. Ese policía que debe hacer las rondas, que debe estar inmediatamente para asistir a cualquier persona, ¿no? Sí, y estamos hablando allí de otro tema que es bastante importante, que tú lo has mencionado, que es ese policía cerca del ciudadano. Desde el IDL y en general muchas otras personas especialistas hablan del policía comunitario, que es justamente este policía que está cercano a la población, este comisario que está cerca de los ciudadanos y trabaja codo a codo con las juntas vecinales. Porque recordemos que para construir una política de seguridad ciudadana que funcione, se necesita un trípode compuesto, en primer lugar, por los gobiernos locales, y a eso nos referimos alcalde, serenazgos, compuesto también por la policía, que son básicamente las comisarías y los efectivos policiales del lugar, y también las juntas vecinales, que son las personas organizadas que salen junto con los policías a proteger los derechos. Y bueno, en este ambiente en el cual nosotros estamos todos consternados, preocupados por esta ola de criminalidad que a veces avanza y luego
se esconde. ¿Qué propuestas plantea el Instituto de Defensa Legal en términos de seguridad ciudadana? Sí, concretamente. Muy concretamente, tengo que empezar diciendo que en este caso, como en ningún otro, hay una varita mágica con lo que mejoras esto y se soluciona todo. Nosotros creemos que tiene que haber, en primer lugar, un rechazo total de los discursos de mano dura, que no han funcionado. Modificar leyes para aumentar penas o para hacer cadena perpetua no funciona. Creemos también que tiene que haber un liderazgo claro por parte de las máximas autoridades para tener un plan de seguridad ciudadana. Con un plan de seguridad ciudadana más o menos bien adecuado, necesitamos que los policías estén distribuidos, que las personas adecuadas estén en los puestos adecuados. Esto va desde el jefe de la Policía Nacional a los ascensos de policías, a la distribución de los policías dentro de las localidades. Pasa también por la efectividad en el gasto. El Ministerio del Interior, el año pasado, al tercer cuatrimestre, había ejecutado solamente el 13% de su presupuesto de inversión. Si tú tienes un plan excelente, si tú tienes gente adecuada en los puestos adecuados, que no los tenemos, pero no sabes gastar el dinero para ejecutar esos planes, entonces no se pueden conseguir cosas. Un tema adicional es el tema, que hay que decirlo también, de la corrupción a nivel de la policía. Y diversos especialistas lo han señalado. Lo que necesitamos es sanar la Policía Nacional. Es decir, policías que no estén comprometidos muchas veces ellos mismos en los delitos, porque la policía es justamente la institución encargada de reprimir el delito, de perseguir el delito. Muy bien, yo creo que con este punto vamos a dar por finalizada la entrevista y tú Muchas lo has gracias. tocado muy bien. Efectivamente hay que extirpar esa zona gris, esa zona negra de corrupción. Muchas gracias por haber venido al programa, gracias. César. Bien amigos, veamos las conclusiones de este programa. Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente en el programa. Rocío, ¿cuáles son las conclusiones para ti de este programa del día de hoy? Bueno, hemos tenido ya algunas que esperamos sirvan de sugerencia, de aporte a todo este debate, pero yo quiero insistir y me quedo con que así como nos asustamos, nos causa horror los crímenes, los asaltos y este fenómeno sobre todo que se ha disparado del sicariato juvenil, que es horrible, nos debemos asustar también de los niños sin colegio, de los jóvenes sin opciones de una vida decente, que es finalmente lo que termina generando afluencia de delincuencia. Tal vez cerrar esa compuerta hacia las nuevas generaciones y, claro, tomar medidas sobre lo que está pasando ahora mismo pueda ser la receta para afrontar este tema, Francisco. Bueno, en mi caso yo creo que este tema de la policía, si bien es cierto, no se trata de echarle toda la culpa a la policía, Claro. porque hay gente muy competente, muy profesional, que saben su oficio. Yo creo que se necesita de todas maneras una reingeniería ahí y Una ojalá reforma. una reforma importante, ¿no? Sustancial, con mejores sueldos, en fin, especializaciones, sabe Dios. Y en ese tema yo creo que debemos incidir también. Bueno, estos temas y muchos tenemos para conversar en Tus Derechos. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa, pero siempre puede escribirnos a nuestras cuentas. No duden en escribirnos a nuestra cuenta de Facebook o al correo electrónico que aparecen aquí en pantalla. Nos encontramos el próximo sábado aquí en TV Perú. Mucho más que ver.